Invité a mi ex a la boda y lo llamé el amor de mi vida como una broma, pero mi prometido, humillado frente a todos, canceló la boda y perdí el apoyo de amigos y familiares. Siempre me ha gustado ser el centro de atención. No lo voy a negar. Para mí, la vida es un escenario y cada momento una oportunidad para brillar, para sorprender, para que todos miren y recuerden. Por eso, cuando conocí a él mi prometido en esa fiesta en 2019, sentí algo especial, pero también supe que necesitaba mantener mi esencia, mis bromas, mi forma de ser. Incluso si a veces eso molestaba un poco. Él era tan serio, tan estructurado, lo que a veces chocaba con mi naturaleza espontánea y un poco caótica. Pero lo amaba, y eso me hacía sentir segura. Teníamos una vida sencilla, un apartamento normal con paredes delgadas, pero para mí era nuestro pequeño reino, especialmente con Bowie, nuestro enorme gato que era básicamente nuestro primer hijo. Lo adoraba y me encantaba cómo él me hacía sentir madre, aunque a veces Bowie fuera más de él. Sé que mis bromas a veces cruzaban la línea, pero para mí eran solo eso, bromas. Me gustaba ver la reacción de la gente, incluso si él se ponía serio o incómodo. Siempre pensé que aprendería a reírse más, a no tomarse todo tan en serio. Después de todo, eso era parte de lo que me hacía yo, alguien que no podía evitar ser dramática, que disfrutaba el humor oscuro y los momentos inesperados. Mi familia y algunos amigos lo entendían, otros no tanto, y claro, él tenía a su mejor amigo que siempre decía que yo era manipuladora, pero nunca le creí. Cuando me ascendieron en mi trabajo y él organizó esa fiesta sorpresa, pensé que por fin me estaba entendiendo. Pero cuando hice mi discurso, no vi muchas caras felices. Él sonrió forzado, y cuando le dije que me dolió, me dijo que era sensible y que debía aprender a reírme. Quizás tenía razón, pero para mí, eso era simplemente ser yo. No podía cambiar por nadie. Cuando llegó el momento de la propuesta, recuerdo que fingí rechazo, llorando y dudando, porque me gustaba ese juego, esa tensión que ponía a todos nerviosos. Quería que él supiera que tenía el control, que no era tan fácil decir que sí. Pero por dentro, estaba feliz. Cuando le dije que sí, me encantó ver su cara, esa mezcla de alivio y sorpresa. Pensé que nuestra boda sería la celebración perfecta para mostrar lo que éramos juntos, una pareja con su propio ritmo y estilo, con bromas y sorpresas. Pero las cosas empezaron a cambiar un mes antes de la boda. Las damas de honor y algunas amigas empezaron a comportarse raro, hablando a escondidas, riendo cuando yo me iba. Me sentí un poco nerviosa, pero no estaba segura de por qué. Tenía mis planes, y sabía que la boda iba a ser memorable, aunque no de la forma que él esperaba. A medida que se acercaba la boda, empecé a sentir una mezcla de emociones que no esperaba. Por un lado, estaba la emoción de ver todo listo, el vestido, las flores, el lugar. Por otro, una inquietud que me invadía sin poder explicarla bien. No era miedo a casarme, sino algo más profundo, una sensación de que las cosas no estaban tan perfectas como quería mostrar. Mis damas de honor, esas chicas que consideraba mis aliadas, empezaron a comportarse raro. A veces las veía susurrar y reírse a mis espaldas, otras se ponían inexplicablemente serias cuando él entraba en la habitación. Traté de ignorarlo, pensar que estaba paranoica, que quizás yo misma estaba creando problemas donde no lo sabía. Pero en una noche, después de unas copas de vino, cuando ya me sentía un poco más relajada, una de ellas, Kayla, me soltó un comentario en broma que no pude dejar pasar. Mejor prepárate para el gran día, va a ser interesante. Su sonrisa burlona y su mirada traviesa me hicieron fruncir el ceño. Pregunté qué quería decir con eso, pero solo se limitó a reír y no decir nada más. Fue entonces cuando comencé a pensar en mi ex, Jason. Durante años habíamos estado distanciados, casi sin hablar. Pero en los últimos meses habíamos retomado el contacto de forma casual, nada serio, solo mensajes aquí y allá. Para mí, Jason era parte de mi pasado, una etapa cerrada que no tenía por qué afectar mi futuro. Pero admito que, en el fondo, su presencia me daba cierta seguridad, una forma de recordar quién había sido antes de él. Empecé a sentir que la boda era demasiado tradicional, demasiado rígida para alguien como yo. Siempre había sido la bromista, la que se saltaba las reglas, y sentí que necesitaba hacer algo para romper ese molde. Algo que dejara claro que no iba a ser la novia típica, la que simplemente dice sí y sonríe. Así que empecé a planear mi gran sorpresa. No podía dejar que todo fuera tan serio, tan aburrido. Tenía que hacer que la gente recordara ese día para siempre,
aunque fuera a costa de mi prometido. En el fondo, quería que él entendiera que no podía controlarme, que no iba a cambiar solo para complacerlo. Los días previos fueron una mezcla de nervios y emoción. Arreglaba el lugar, coordinaba con las damas de honor, que estaban encantadas con la idea de añadir un poco de caos al evento. Hicimos bromas sobre cuánto podría reaccionar él, y empezamos a hacer apuestas sobre si realmente llegaría hasta el altar o si se echaría para atrás. Para nosotras era solo un juego, pero también una forma de liberar tensiones. Sin embargo, sentía que él estaba cambiando, que empezaba a desconfiar. Notaba cómo evitaba mirarme, cómo preguntaba demasiado, cómo parecía buscar pistas en cada palabra y gesto mío. Eso me gustaba y me asustaba al mismo tiempo. Me di cuenta de que tenía que estar preparada para cualquier reacción. Además, preparé a Jason para el momento. Le expliqué que sería solo una broma, que yo controlaba la situación, y que él solo tenía que hacer su parte. Él estaba nervioso, pero también emocionado. Sabía que ese sería un día que nadie olvidaría, y me encantaba la idea de ser la que lo hiciera memorable. Mientras tanto, también sentía una creciente presión interna. A veces me preguntaba si estaba yendo demasiado lejos, si estaba hiriendo a alguien que realmente me amaba. Pero esas dudas eran efímeras, rápidamente las apartaba con una sonrisa y un pensamiento. Es solo una broma, y él debería poder aguantarla. Pensaba que, al final, él se reiría conmigo, que entendería que eso era parte de quien soy. Que su reacción dramática no pasaría de ahí. Pero lo que no sabía es que estaba jugando con fuego, y que esa broma cambiaría nuestras vidas para siempre. El día de la boda llegó y, como siempre, estaba emocionada pero también nerviosa. Había puesto mucho esfuerzo en cada detalle: las luces de hadas, las flores, el vestido que elegí con tanto cariño, y todo parecía perfecto. Me sentía radiante, lista para brillar y sorprender a todos, especialmente a él. Mientras me preparaba en la habitación con mis damas de honor, sentía la adrenalina correr por mis venas. Ellas estaban animadas, susurrando entre risas sobre lo que iba a pasar. Yo solo sonreía, disfrutando ese sentimiento de poder, de estar a punto de cambiar las reglas del juego. Sabía que mi prometido estaba nervioso, lo veía en sus ojos cada vez que cruzábamos miradas. Eso solo me hacía sentir más segura de que lo que tenía planeado era justo lo que necesitábamos. Además, la boda no era solo para nosotros, era para todo el mundo, y quería que fuera un evento memorable, inesperado y, sobre todo, divertido. La ceremonia comenzó con la típica solemnidad que esperaba que tuviera, pero dentro de mí todo vibraba con una mezcla de anticipación y emoción contenida. Cuando llegó el momento de los votos, vi cómo sus manos temblaban ligeramente, y eso me hizo sonreír para mis adentros. Entonces tomé el micrófono, y todo cambió. Con una sonrisa amplia y segura, anuncié que tenía una sorpresa para mi maravilloso futuro esposo. Sentí como las miradas de los invitados se clavaban en mí, algunas de confusión, otras de expectación. Agité la mano para llamar la atención hacia la entrada, y ahí apareció Jason, caminando con esa seguridad arrogante que siempre me había gustado y odiado al mismo tiempo. Él llevaba un traje impecable, que sin duda costaba más que el mío, y su sonrisa era perfecta para la escena que estaba creando. La sala quedó en silencio, excepto por el murmullo nervioso de algunos invitados. Sentí una oleada de poder al ver sus caras, y como mi prometido se quedó congelado, helado en su lugar. Damas y caballeros, dije, con una voz llena de emoción, les presento al verdadero amor de mi vida. Las risas nerviosas comenzaron, mezcladas con miradas desconcertadas. Sabía que estaba rompiendo todas las reglas, que estaba haciendo algo arriesgado, pero eso solo me hacía sentir viva. Jason subió al altar conmigo, sonriendo como si realmente perteneciera allí, y tomé su mano, dándole toda la atención que necesitaba. Mi prometido estaba pálido, su rostro una mezcla de incredulidad y dolor, pero yo solo estaba disfrutando el momento. Les expliqué a todos que no podía casarme sin asegurarme de que Jason aprobara la boda, que después de todo, él había sido una gran parte de mi vida y habíamos estado hablando mucho últimamente. El silencio en el salón era casi tangible. Vi a mis padres, sorprendidos y confundidos, a mis amigas riendo abiertamente y a las damas de honor casi estallando de risa. Incluso Jason parecía divertirse, dándome palmadas en la espalda y susurrándome que todo estaba saliendo perfecto. Por un momento, pensé que él entendería que todo era una broma, que era solo una forma de sacar una sonrisa, incluso en el día más serio de nuestras vidas. Pero me equivoqué.
Saqué mi teléfono y mostré a todos un chat grupal lleno de emojis de risa y apuestas. Mis damas de honor habían estado apostando sobre si realmente me casaría o no, si fingiría dudar, y cuánto lloraría él en el altar. Era el colmo del espectáculo, y yo estaba en el centro, disfrutando cada segundo. Pero la reacción de mi prometido no fue la que esperaba. En lugar de reírse o ignorar el show, respiró hondo, sacó algo de su saco y con voz firme me mostró el prenupcial que habíamos preparado con su amigo abogado. Leyó la cláusula que anulaba todas las obligaciones financieras en caso de humillación pública y que requería una disculpa pública inmediata. Vi cómo mi sonrisa se desvanecía lentamente, como mi maquillaje empezó a correrse en las sienes por la sudoración, como el color desapareció de mi rostro. La broma había tomado un giro inesperado. Intenté explicarle que era solo un chiste, que no debía estar enojado, que él estaba exagerando. Pero él, con esa mirada fría y segura, me dijo que la boda estaba cancelada. El salón estalló en murmullos, algunos invitados aplaudieron, otros estaban paralizados. Mi mundo se desmoronaba frente a mis ojos, y solo pude gritar, no puedes dejarme así. Pero él ya se estaba alejando, dejando atrás todo lo que habíamos planeado. Jason, que parecía parte del espectáculo hasta ese momento, comenzó a retroceder hacia la salida, casi huyendo de la situación. Las damas de honor estaban mudas, y yo estaba sola, completamente humillada frente a todos. Sentí que me derrumbaba, que la broma que tanto había esperado resultó ser mi peor pesadilla. Cuando él se dio la vuelta y salió del granero, dejándome en medio de la multitud, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. El murmullo se convirtió en un susurro ensordecedor, y la mirada de cada invitado parecía taladrarme, juzgándome sin piedad. Mi vestido, que minutos antes había sido la pieza central de mi orgullo, ahora parecía una armadura demasiado pesada para cargar. Intenté levantar la voz, explicar que todo era una broma, que él estaba exagerando, que lo había hecho por diversión, por amor al drama y a la sorpresa. Pero mis palabras se perdían en el aire, ahogadas por la incomodidad y la incredulidad que flotaban en la sala. No había aliados visibles, solo ojos que me miraban con mezcla de lástima y desconcierto. Sentí como el maquillaje comenzaba a derretirse lentamente, las lágrimas querían salir, pero me negué a dejarlas caer. No podía llorar frente a todos, no ahora que mi reputación y mi orgullo estaban en juego. Respiré hondo, tratando de recomponerme, pero cada intento parecía más débil que el anterior. Mis damas de honor, que antes reían cómplices, ahora evitaban mirarme. Algunas bajaban la cabeza, otras se cruzaban de brazos incómodas. Me di cuenta de que mi plan, esa broma que había sentido tan brillante, se había vuelto contra mí de la forma más brutal. Vi a mi madre en la distancia, sus ojos llenos de decepción, y supe que la había defraudado. Ella, que siempre había soñado con esta boda perfecta, ahora tenía que enfrentar esta escena caótica y dolorosa. Mis padres, mis amigos, todos esperaban algo diferente, algo feliz. Pero yo había elegido romper ese molde, y las consecuencias empezaban a ser devastadoras. Jason se había ido, y con él, mi último apoyo visible en ese momento. Sentí un vacío enorme, un hueco donde había pensado encontrar fuerza y seguridad. La realidad me golpeó con toda su fuerza. Había perdido el control, había convertido el día más importante de mi vida en un desastre público. Salí del granero sin mirar atrás, con el corazón hecho trizas y la mente llena de preguntas que no quería enfrentar. ¿Había ido demasiado lejos? ¿Había destruido lo que más quería? ¿Era esto realmente yo, o simplemente alguien que había dejado que sus impulsos dominaran su juicio? Los días siguientes fueron una mezcla de caos y silencio. Mi teléfono no dejaba de sonar con llamadas y mensajes, la mayoría reprochándome o expresando sorpresa y decepción. Mis redes sociales se llenaron de comentarios hirientes y burlas, y tuve que cerrar mi cuenta para protegerme de la avalancha. En el trabajo, la situación empeoró. Lo que había sido un espacio seguro se convirtió en un lugar hostil, con miradas y susurros que me perseguían. Las oportunidades comenzaron a desaparecer, y en pocas semanas, me despidieron bajo el pretexto de ambiente tóxico. Una reputación que tardé años en construir, destruida en cuestión de días por un momento de locura. Mis amigas se distanciaron, unas porque no sabían cómo lidiar con el escándalo, otras porque no querían ser asociadas con alguien tan problemática. Incluso las damas de honor, que habían sido cómplices, ahora me evitaban como si fuera una sombra. En casa, el silencio era ensordecedor. Mis padres, que al principio intentaron apoyarme,
empezaron a expresar su decepción y tristeza de manera cada vez más evidente. Las conversaciones se volvieron tensas y breves, y sentí que había perdido a la familia que creía tener. Intenté disculparme, explicar que no había querido hacer daño, que solo buscaba una forma de mantener mi esencia, pero las palabras parecían vacías. Él no quería saber nada de mí, y yo estaba sola enfrentando las consecuencias de mi propia broma. Durante noches interminables, me preguntaba cómo había llegado a ese punto. Recordaba los momentos felices, las risas compartidas, y me dolía pensar que todo podía haberse perdido por un instante de impulsividad. Sabía que necesitaba cambiar, entender que me había llevado a hacer algo tan destructivo, pero no sabía por dónde empezar. La terapia era una idea que había rechazado muchas veces, pero ahora, con la realidad golpeando fuerte, empecé a considerarla seriamente. Quería encontrar respuestas, entender mi necesidad de ser el centro de atención, y aprender a manejar mis emociones sin lastimar a quienes amaba. Mientras tanto, las semanas se convirtieron en meses, y mi vida cambió radicalmente. Perdí amistades, oportunidades, y la persona que había sido mi compañero de vida. Pero también empecé a descubrir una nueva versión de mí misma, una que debía aprender a equilibrar su amor por la diversión con el respeto y la empatía hacia los demás. Pasaron los meses y, aunque la herida seguía abierta, comencé a entender que necesitaba reinventarme, no solo para los demás, sino para mí misma. La humillación pública que viví fue un golpe duro, pero también un llamado urgente para mirar dentro de mí y enfrentar mis propios demonios. Al principio, todo era confusión y dolor. Las puertas se cerraban a mi paso, amigos que desaparecían, oportunidades laborales que se esfumaban, y una familia que miraba con decepción. Sentí que me quedaba sin nada, como si hubiera perdido el rumbo y hasta mi identidad. Pero en medio de esa oscuridad, decidí buscar ayuda. Empecé terapia, algo que antes habría descartado con una broma o una excusa. Fue duro admitir que necesitaba apoyo, pero cada sesión me ayudaba a comprender por qué me comportaba como lo hacía. El miedo a la soledad, la necesidad de validación constante. El deseo de controlar las situaciones a través del humor y el drama. Comprendí que mis bromas no eran solo juegos, sino muros que levantaba para protegerme, aunque lastimaran a quienes amaba. Reconocer eso me abrió un camino hacia el cambio. No fue inmediato ni fácil. Tropecé, me frustré, y a veces quise rendirme. Pero poco a poco, aprendí a ser honesta conmigo misma y con los demás. Aprendí a pedir disculpas sinceras, no como parte de un juego, sino desde el corazón. Empecé a reconstruir relaciones rotas, aunque muchas no pudieron salvarse. En el plano laboral, fue un proceso lento y desafiante. La mala fama me seguía como una sombra, pero me esforcé en demostrar que podía ser profesional, comprometida y respetuosa. Tomé cursos, renové mi currículum, y poco a poco, nuevas oportunidades comenzaron a aparecer. Aprendí a separar mi vida personal de la profesional, y a no dejar que un error definiera mi futuro. En cuanto a mi familia, las heridas tardaron en sanar, pero con el tiempo logramos conversaciones sinceras y honestas. Fue fundamental aceptar mis errores, escuchar sus sentimientos y mostrarles que estaba cambiando. No fue fácil para ellos tampoco, pero con paciencia y amor, algunos lazos se fortalecieron de nuevo. Sin embargo, la relación con él quedó irremediablemente dañada. Por mucho que quisiera, el daño que causé con esa broma era demasiado grande. Aceptar que había perdido a alguien que amaba fue una de las lecciones más dolorosas, pero también necesarias para mi crecimiento. Entendí que el amor no se trata solo de juegos, sino de respeto, confianza y cuidado mutuo. Hoy, aunque todavía llevo conmigo las cicatrices de aquel día, también llevo la sabiduría que me ha dado. Me he convertido en alguien más consciente, en alguien que sabe que la atención no debe buscarse a costa de los demás, sino desde la autenticidad y el respeto. He aprendido a reírme de mí misma, pero también a poner límites cuando las cosas pueden salir lastimadas. He encontrado nuevas amistades que valoran quién soy realmente, sin máscaras ni espectáculos. Y, lo más importante, he encontrado paz conmigo misma. Esta historia, aunque dolorosa, es parte de mi vida. No la oculto ni la niego, porque sé que de esos momentos difíciles nace la posibilidad de ser mejor. A veces, las peores caídas son las que nos enseñan a volar.